¿Se escucha? ¿Seguro? Hay agua, me dijo Daniel. Gracias porque recién hablé en mi iglesia, ni agua me ponen. No dije nada porque, bueno, ahí está el Antonio, que le pone, cuando pasa Jorge le pone agua. A mí no me pone nada. No, sí, por eso lo digo. Para que quede grabado y para que lo vean. Ni agua me dan ya en la iglesia mía, ¿eh? Y esto está sellado. Ah, no. Bueno, muy bien. ¿Cómo están, hermanos? Gusto de estar con ustedes otra vez. Y recuerdo una reunión, yo no sé si fue la última o alguna de las últimas, que estábamos todavía en pandemia y yo estuve hablando desde casa, que ustedes estaban acá, no me acuerdo si era por mi salud o qué, no podía venir, pero hubo una pantalla que se veía aquí, ¿cierto? Lo que yo estaba haciendo desde casa, bueno, y también recuerdo que después de terminar de hablar, claro, yo estaba viendo un PowerPoint, me parece, prenden o más que prender la luz, se enfocan acá la cámara y veo que estaba todo oscuro, digo, se fueron todos, no quedó nadie. Pero estaba, lo que pasa es que yo no lo veía bien. Ahora es más lindo la presencialidad, no discutamos eso, sin dudas que estar en cara a cara no es lo mismo que virtualmente. Sirvió para esa eventualidad, para, bueno, salir de una transición que fue bastante larga, pero que no reemplaza de ninguna manera el estar mirándonos, el estar en presencia. Está bien, no me dejes oscura ahora. No, muy bien. No traje PowerPoint esta vez, pero van a compartir creo que los versículos ahí atrás. Bueno, les invito entonces a... Traigo muchos saludos de mi casa, mi familia y también de la iglesia allí en el centro para ustedes, hermanos queridos. Romanos 5. Un par de versículos muy conocidos de la Biblia, el Nuevo Testamento en este caso, la pluma inspirada por el Espíritu Santo de San Pablo, el apóstol, dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Bueno, lo conocían este versículo casi de memoria, podríamos decir, para los que estamos habituados a tener contacto con la palabra de Dios, hemos leído este versículo tantas veces y siempre nos deja muy lindas enseñanzas. Espero que sea así también en esta mañana y al Señor lo ruego. Justificación por la fe. Uno dice, esto no es un tema nuevo y es un tema del cual tuve que aprender si ya recibí a Cristo en mi corazón. Es verdad. Yo quiero hablar en primer lugar de los beneficios de creer. Los beneficios de creer. Vieron ustedes que hoy en día en televisión, normalmente, o en cualquier página online, por internet, podemos ver los beneficios, por ejemplo, de algún remedio, de algún invento, de alguna comida. Entonces, yo he visto a través de los años, primero que se hablaba de los beneficios de tomar café, después de que no era beneficioso tomar café, después de vuelta, pero que sí, que ahora encontraron que sí, de la copa de vino, la copa, no la botella, y que sí, que no, beneficios, después se descubre otra cosa y no era tan beneficioso y después esto sirve para una cosa pero te descompone otra, es como los remedios, ¿no? O tomas un remedio, normalmente es para algo en especial y es beneficioso, pero algún efecto secundario con el paso de los tiempos tiene. Y esos efectos secundarios pueden ser desagradables. Es que nada es perfecto, nada es para siempre, dice algún título de una canción. Pero aquí tenemos cosas de las cuales esta mañana vamos a tratar de tomarnos, asirnos, agarrarnos, permítanla. No está bien decir agarrar porque no tenemos garras. Tomarnos, pero de lo cual podemos estar seguros que si nos asimos o nos tomamos de ella, no vamos a fracasar. ¿Qué beneficios tiene creer? Yo le preguntaré a ustedes, ¿qué beneficio ha tenido para usted, para vos, hermano, creer en Jesucristo? Bueno, la lista puede ser larga, evidentemente, cada uno podrá decir algo, seguramente más de una cosa. Para mí ha sido beneficioso para mi alma, para mi paz, para mi hogar,
para mi familia, para mi propia vida, para mis pensamientos, para mi futuro, para mi presente, para mi mente. ¿Para cuántas cosas ha tenido un beneficio enorme el creer en Jesucristo? Claro que sí. Y gloria a Dios por eso, porque no se agota en una persona. No es que alguien dice 3, 4 cosas y esos son todos los beneficios. Cada uno, cada cual podrá decir en lo que ha sido beneficioso para él el creer en el Señor Jesucristo. Pablo nos va a decir cuáles son los beneficios prácticos, y es más que una idea interesante. Justificados por la fe. Cuando uno habla de justificación es porque hay por ahí una ley o un decreto o un mandamiento que necesita cumplirse y que nosotros tenemos que demostrar que hemos cumplido para justificarnos ante el autor del mandamiento. Bueno, el autor de los mandamientos, sin dar más vueltas, es Dios. Y ante quien tenemos que justificarnos es ante Dios. Ahora, nos hemos encontrado siempre con un problema. ¿Cuál es ese problema? Que por nuestros propios méritos, por nuestras propias obras, por nosotros mismos, no hemos podido nunca justificarnos ante Dios. Nunca. ¿Por qué? Porque siempre hay algún mandamiento el cual no cumplimos. La Biblia nos dice que si hay alguien que sea capaz de cumplir todos los mandamientos, ustedes saben que además de los 10 mandamientos, los famosos 10 mandamientos, hay muchos más de 600 mandamientos en la Biblia. La Biblia nos dice que si alguno erra, no cumple en algún mandamiento, se hace transgresor de todos los demás. Entonces díganme ustedes quién es capaz de cumplir los 600 y pico de mandamientos que hay en la Biblia durante toda la vida. Nunca, jamás. Nunca, porque alguna cosa siempre nos deslizamos, por lo cual somos culpables de todo lo demás. Eso dice la palabra de Dios. ¿Y ante quién nos tenemos que justificar? Ante Dios. ¿Y entonces cómo hacemos? Y ahí dice la respuesta del apóstol: justificados pues por la fe. Justificados por la fe. ¿Qué tenemos? Tenemos paz para con Dios. No es la paz de Dios esta la que habla, sino la paz con Dios. Había un himno que cantaba mi mamá, se lo sabía de memoria, se lo sabía a todo el himnario de memoria prácticamente, pero había uno que cantaba así: paz con Dios busqué ganarla con febril solicitud, mas mis obras meritorias no me dieron la salud. Oh, qué paz Jesús me da, paz que antes ignoré. Todo nuevo se tornó desde que su paz hallé. Bueno, yo pensaba, ¿no?, en estas palabras que decía el autor, el poeta cristiano, buscar ganar la paz con Dios por nuestros propios medios es una tarea absolutamente destinada al fracaso de entrada. La paz que podemos gozar con Dios, la paz que podemos tener y que gozamos con Dios es por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Piensen ustedes en una corte donde el gran juez es Dios. En esa corte entraríamos desahuciados, entraríamos ya para atrás, como decimos ahora, si nosotros tratamos de presentarnos a Dios con méritos propios. ¿Verdad que no hay, no? Eso cuando antes de creer en Jesucristo se nos dijo esto, tal vez hemos venido acá a la iglesia y hemos escuchado este mensaje. Mire, usted no intente de ninguna manera justificarse ante Dios porque no puede. No trate de presentarse ante Dios por sus propios méritos porque es imposible. Crea en Jesucristo, reciba a Cristo por la fe. Ese es el mensaje, palabras más o palabras menos, que podemos decir. El tema está que con los creyentes, los cristianos, olvidamos a veces los primeros rudimentos de las enseñanzas de la palabra de Dios. Entonces, con los pasos de los años, con el aumento en el conocimiento, sin querer, sin darnos cuenta muchas veces, pasa que entramos a volvernos para atrás, como los Gálatas, a los cuales le escribió Pablo, que habían empezado de una manera y de repente se volvieron a la ley. O sea, es como que empezaron bien y no sé por qué, en algún momento empezaron a ir para atrás y volverse a de lo cual Cristo los había librado. Hermanos, ¿nos pasa esto a nosotros como hijos de Dios? ¿No es que a veces nos ponemos demasiadas reglas pensando que cumpliéndolas vamos a ser buenos hijos de Dios?
Hermanos queridos, les pasa a ustedes y me pasa a mí, por supuesto, que no nos debemos olvidar de los primeros rudimentos, si ustedes me permiten la palabra, del Evangelio en el cual hemos creído. La fe es algo sencillo, no lo compliquemos. La fe en el Señor Jesucristo es la que nos ha dado la paz con Dios, y no solamente la paz, nos ha dado todas las demás cosas. Por lo cual, a veces darnos una mano de barniz cristiano, ¿qué quiero decir con esto? De que cumplimos ciertas cosas, vamos a la reunión, que está muy bien y debemos hacerlo, oramos, leemos, todo lo que se nos manda en la palabra de Dios, nos deja tranquila la conciencia y la mente pensando de que esa es la paz con Dios que tanto anhelamos. Hermanos, la paz con Dios nunca tuvo algún mérito humano, nunca estuvo dependiendo de nuestra fidelidad, de nuestra constancia, ni de nuestra voluntad. Porque a veces, reconozco, nos levantamos y hay poco tiempo para la lectura, el devocional, la oración. A veces es en la mitad del día en que lo podemos hacer. A veces pasó todo un día y no lo hicimos. Y hay dentro de nosotros cierta angustia, si ustedes me permiten, o algo que me dice, está mal, me estoy en falta, como que estoy andando perdido. No, hermanos, no depende de nosotros, gloria a Dios por eso, no depende del creyente el estar en paz con Dios. La paz con Dios fue hecha por medio del Señor Jesucristo en la cruz, en el Calvario. Ninguna cosa que yo haga o cosa que yo deje de hacer puede alterar mi posición en Cristo Jesús, por lo cual he sido perdonado. Esto no quiere decir, vale la aclaración, y este es el momento de hacerla, de que podemos vivir como se nos antoja, porque es algo, la paz con Dios, la salvación, que nadie nos puede quitar. Hoy escuchaba un devocional de Charles Stanley, a lo mejor algunos de ustedes lo escuchan, muy interesante, hablaba como la gracia de Dios ante la abundancia del pecado. La primera parte, escuché, la gracia de Dios ante la abundancia del pecado. ¿El pecado abunda, hermanos? Sí. ¿El pecado abunda en el mundo? Vamos a empezar de afuera hacia adentro. ¿El pecado abunda en el mundo? Sí, sin dudas. ¿El pecado nos está acosando la familia, la iglesia? También. ¿El pecado nos arrincona muchas veces y nos acorrala a nosotros mismos? Sí, también es cierto. Por lo cual, como decía David, el pecado siempre está delante de mí. O sea, es aquel que está al acecho. A veces lo dibujamos en la forma en que la palabra de Dios describe al diablo, como león rugiente buscando a quien devorar. El diablo te quiere devorar, me quiere devorar, y está rugiendo y mete miedo por eso. Y el pecado nos acecha. Por eso Hebreos, si yo no me equivoco, es el capítulo 12, del 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que ¿quién sabe lo que es asediar? ¿Qué significa asedia? ¿Qué es asediar? ¿Alguien sabe? Encerrar a alguien, lo va apretando, lo va acechando, está ahí como que así, eso nos hace el pecado. El pecado nos asedia, esto es una definición, es una aseveración. No está diciendo puede ser que nos asedie, nos asedia. A ver, yo podría poner un título esta mañana y decir, el pecado nos asedia. ¿Estaría equivocado? No, lo dice la Biblia. ¿Y qué tenemos que hacer? Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, verso 2, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad, dice el verso 3, a aquel, está hablando de Jesús, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo,
para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hay un asedio. Miren, yo soy muy de seguir las noticias internacionales y ahora con lo que está pasando de la invasión de Rusia a Ucrania, me ha interesado más todavía. Yo supongo que todo el mundo está un poco más, un poco menos informado de lo que pasa allá, de las atrocidades que se están cometiendo y de los asesinatos, del genocidio, ¿no?, que está viviéndose en aquel país, lejano a nosotros, es verdad, lejano en distancia, en kilómetros, geográficamente, pero seguramente que para muchos de nosotros, pensando en tantos hermanos en la fe que viven allí y que se congregaban allí, han tenido que huir salvando por su vida, los que pudieron, los que no han sido masacrados o están sin agua, sin luz, sin posibilidades de alimentación. Es que el asedio de las tropas enemigas sobre las ciudades se hace con tanta violencia que ni siquiera se puede lograr el sustento mínimo indispensable. Y yo quisiera hacer una pequeña analogía, una comparación, si quieren ustedes, más allá de toda diferencia que se da obviamente entre ambos casos, con la vida espiritual del creyente. La vida espiritual del creyente y aún la vida de la familia y también por supuesto de la iglesia siente y ve el asedio que el enemigo de nuestras almas como león rugiente tiene sobre nuestras vidas, cortándonos los víveres, la oración, la lectura de la palabra, la comunión entre creyentes. ¿Para qué? Para que muramos por inanición o para que la comunión con Dios se corte porque no hay lo que necesitamos. Hoy estamos con libertad reunidos acá, hermanos. Pero piensen en aquellos que no pueden hacerlo, o en aquellos que están haciéndolo a 50 metros bajo tierra, porque no se puede estar sobre la superficie. ¿Pensaron en esto? El pecado nos asedia, el enemigo de nuestras almas nos acecha, es un león rugiente, entonces tenemos que volver a la base de nuestra fe. Si hemos sido justificados ante Dios para que todos nuestros pecados sean perdonados, por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo, para vivir la vida cristiana que el Señor pretende que vivamos y que nos hace falta vivir, es necesario también volver a las mismas raíces, es decir, a nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Yo quisiera convocar a algo que parece una verdad ya sobreentendida. Es ese gran peligro que tenemos los creyentes. Cuando pensamos que algo está sobreentendido, entonces lo damos como por hecho y lo dejamos de hacer. Es un estratagema del enemigo, del diablo, en decir, no, está bien, yo hago esto está más o menos ordenada mi vida. Hermanos, el diablo nos acecha, el pecado nos asedia. Entonces volvamos a poner la mirada, como dice aquí Hebreos, en Jesús, autor y consumador de la fe. Poner la mirada en Jesús es considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Para qué? Para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Voy a hacer una pequeña reflexión respecto a este último versículo. Hermanos, que diga esto Pablo significa que muchas veces el ánimo de los creyentes desmaya. Si no, no lo diría. Desmaya porque la lucha es diaria. Desmaya porque el enemigo es incansable. Desmaya porque el pecado nos asedia cada día. Desmaya porque somos humanos y tenemos debilidades. La carne tira para abajo. Aunque nosotros quisiéramos, como dice Pablo, esa lucha en el interior, entre lo que está bien hacer, entre lo que quiero hacer y lo que finalmente hago. Recuerdan, Romanos 7, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y entonces él exclama, dice, soy miserable. Qué miserable que soy. Se sentía miserable. Ahí él estaba desmayando. Hasta que reacciona enseguida y dice, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, si no fuera por Él. Y aquí nos dice el autor a los Hebreos, consideren a Jesús. El ánimo se está por desmayar, hay cansancio tal vez en lo laboral, hay cansancio en la vida espiritual, hay cansancio en el hogar, hay cansancio en las relaciones con las otras personas, hay cansancio en el matrimonio, hay desgaste en la relación con los hijos, con los hermanos en la fe, un largo etcétera. Que nuestro ánimo, querido hermano, este sería el mensaje que quiero trasladar, no se canse hasta llegar al punto de desmayar.
sino que volvamos a lo que nos plantea la palabra de Dios, a considerar a Jesús, autor y consumador de la fe, a considerar a aquel que por el gozo puesto delante de él sufrió, ¿qué cosa? La cruz, y menospreció, ¿qué cosa? El oprobio. ¿Qué significa esto? No le importó sufrir las vejaciones, el maltrato, la desconsideración, la burla y todo lo que sufrió en la cruz, porque el gozo puesto delante de él, porque lo que él miraba y que los demás no veían, lo que los romanos no sabían, porque no lo podían ver sino solo Dios y Jesucristo, era mucho más importante que lo que él estaba padeciendo, aunque lo que padecía era mucho. ¿Y saben quiénes éramos? Nosotros. El gozo puesto delante de él es como una película que se le presenta al Señor, invisible a los ojos humanos, pero visible a los ojos del Señor. Y por eso, por ver tu corazón, por ver tu vida, por ver mi vida, por ver su iglesia, el cuerpo de Cristo, el Señor pudo consumar la obra que el Padre le envió a hacer. ¿Cuántas veces hacemos cosas porque sabemos que el final, aunque no se vea, vale la pena? ¿Sí o no? ¿Cuánto sacrificio a veces en la crianza con los chicos, en la educación? Es un sacrificio desde todo punto de vista, trabajoso, horarios, luchar con ellos, que estudien, que aprueben sus materias, pagar colegios, muchas veces transporte, salir a la mañana corriendo. Yo llevo años en esto, todavía no termino, y todavía quedan varios años más. ¿Cuánto sacrificio? Pero uno, ¿qué es lo que ve? Lo que tal vez no ven los chicos ahora. Ve la posibilidad de que tenga un logro, de que alcance por ahí una profesión, por ahí en lo laboral, por supuesto, y en lo profesional. Pero más que eso, deseamos para nuestros hijos que puedan alcanzar, no solo abrazar la fe de Jesucristo, sino también ser un siervo o una sierva de Dios. Y por ese gozo, o por esa expectativa, o por esa esperanza es que hacemos los sacrificios que hacemos. Trasladen esto que acabo de decir a lo que hizo Jesucristo, por algo mucho mayor que el estudio de tus hijos, o el futuro de tus hijos. Es por el salvar el alma del hombre, de la mujer, de nosotros. Él vio que el gozo era muy grande, aunque el sacrificio también lo era, nunca superó el gozo. Volvamos a Jesucristo. Si en la fe hay pasajes estrechos, si en nuestra fe, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida familiar, laboral, de iglesia, hay pasajes estrechos, es parte del camino, hermanos, es parte del camino. El Señor lo dijo, que el camino hacia arriba, el camino es angosto, es estrecho, y son pocos los que lo hallan. El camino del mundo es amplio, es generoso, pero su fin es muerte, su fin es muerte. Volviendo a Romanos capítulo 5, dice el verso 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Sabe cuál es la idea de la palabra entrada? Tener entrada por la fe a esta gracia. Es una palabra que tiene una connotación, un significado muy particular y que tiene que ver con presentarse ante una audiencia, por ejemplo, de un monarca. ¿Cómo te presentás a la audiencia ante un... ¿Alguna vez estuviste? Yo no, ni un presidente, no. Creo que... No sé si al gobernador llegamos alguna vez, pero ante un monarca, un rey, lo que significaba en aquella época, un emperador o un César, presentarse, tener entrada, no era fácil. Fíjese lo que le costó, por ejemplo, Pablo, el apóstol Pablo. Dios le había dicho que era necesario que él llegara a Roma, que compareciera ante el César. ¿Recuerdan eso en Hechos de los Apóstoles? Pero le costó, ustedes lean Hechos, nosotros hemos terminado la carta, o estamos terminándola, que llevó como un año y medio por lo menos. Lo que le costó, lean el libro de los Hechos, llegar hasta ese lugar donde Dios tenía preparado y reservado un testimonio, el testimonio de este fiel Hijo de Dios, de Pablo. Ahora, ¿cómo
¿cómo tendríamos entrada nosotros ante un personaje semejante? Primero que no sería fácil, y si logramos conseguirnos trataríamos de, estar lo más presentables posible, ¿no les parece? O nos iríamos con esos pantalones, con esos agujeros así que vienen ahora, adelante y atrás. Que en cualquier momento el agujero va a ser más grande que el pantalón, eso me cabe duda, ¿eh? ¿Qué les parece? ¿Así nos presentaríamos ante un monarca, un rey, una reina? La palabra entrada, entonces, es la idea de introducirse a una sala de audiencias donde está presente nada menos que un monarca. Y aquí la Biblia nos dice que tenemos entrada también por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. A mí me maravilla la palabra de Dios, y yo creo que a todos, el saber de dónde nos sacó el Señor y a dónde nos trasladó. A ver, siendo pecadores, estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida por medio de Jesucristo y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Yo estoy convencido, y si ustedes creen lo contrario, discúlpenme esta afirmación que voy a hacerles, pero estoy convencido de que los creyentes nunca, o si alguna vez lo hicimos habrá sido por excepción, hemos dado el crédito que merece lo que ha hecho Cristo al salvarnos. Alguno pensará, tal vez un par de segundos en el lago de fuego nos podría dar idea y magnitud de lo que nos salvó. Sí, probablemente. Siendo que eso será el destino de los que no tienen a Cristo por los siglos de los siglos. Otros dirán, y bueno, no nos damos cuenta porque no sabemos lo que es el cielo. Pablo tuvo una visión, ¿se acuerdan en 1 Corintios, donde dice, si estaba en el cuerpo, no lo sé, fuera del cuerpo, no lo sé, pero lo que sí sé que este hombre, habla de sí mismo, fue trasladado al tercer cielo, donde vio cosas que al hombre no le es dado ni siquiera imaginar, ni subió a la mente o al pensamiento humano, son aquellas cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y decía, ustedes, en otras palabras, miren, no se dan una idea, yo no tengo palabras para expresar, no lo puedo poner en palabras, porque no existen palabras que sean suficientemente elocuentes para describir lo que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, o por el lugar donde nos salvó, o por el lugar donde nos trasladó, cualquiera de las dos fotografías que podamos ver, nos harían dar cuenta más de la importancia que ha tenido que Cristo nos salvara. No tenemos esa posibilidad. Y yo creo que está bien que así sea, porque entonces la fe, ¿para qué estaría? Porque lo que uno ve, ¿para qué tener fe? ¿Para qué creerlo si lo estoy viendo? ¿Están de acuerdo? ¿Cierto? Santiago habla mucho de la fe y de las obras. Y él dice, y la verdad, si yo lo veo, lo palpo, lo toco, no me digas que lo creas, si lo estoy viendo, no me hace falta. Ahora, si yo no lo veo, entonces el creer que eso existe, el estar convencido de que eso es cierto, eso es un acto de fe. Hermanos, tenemos que recordar que por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. Es algo que los creyentes, más años pasan, más nos olvidamos. Y vuelvo a repetir lo que dije al principio. Probablemente hay cosas que hemos dejado de practicar, de creer o de aferrarnos porque ya las sentimos que forman parte de nuestra fe general, nuestro concepto de cristianismo, y la damos por descontado. Es el gran error que nos plantea el enemigo, porque por creernos así muchas veces no nos damos cuenta con qué nos tropezamos y con qué caemos. Es necesario que volvamos, hermanos, al lugar desde donde nunca debimos habernos apartado. Es una convocatoria que el Señor nos hace a que volvamos a la cruz de Cristo, que volvamos a los primeros pasos de la fe, donde nos emocionaba orar, clamar, cantar, escuchar la palabra de Dios, predicar, dar testimonio de nuestra fe. El cristianismo, con el paso del tiempo, si no miren Europa, donde la iglesia prácticamente ha desaparecido y solo quedan algunos restos, si lo podemos llamar así, de un naufragio que es casi
como el naufragio que tuvo Pablo cuando viajó a Roma. ¿Por qué naufragan la vida del creyente? Porque tal vez le damos más crédito a lo que el mundo dice, a lo que los demás dicen, que a lo que Dios dice. Pablo allí en el barco que lo conducía hasta Roma, que él aconsejó no zarpar de un puerto a causa de lo que él sabía por revelación de Dios. Sin embargo, los marineros dieron más crédito al patrón de la nave, dice la Biblia, y al capitán que a lo que decía Pablo. ¿Y Pablo quién es? Y por salir, estuvieron 14 días a la deriva, donde no vieron ni sol, ni luna, ni estrellas, habiendo perdido toda esperanza de salvarse. Pero ahí Pablo otra vez vuelve a los primeros pasos de la fe y dice: el Dios de quien soy y a quien sirvo me ha dicho que nadie se va a perder. Cobren ánimo, les dice, coman un poco de pan. No comían ni bebían durante esos 14 días. Pasa así a veces en nuestra vida, hermanos. Nos olvidamos de lo grande que es Dios, empequeñecemos a Dios pensando de que yo ya conozco esto, yo ya lo sé, no hay nada nuevo en esto. Yo creo que es el reto, si ustedes me permiten esta expresión, que el ángel hace a una de las iglesias del Apocalipsis, que había perdido el primer amor. Se había olvidado de aquel gozo que tenía cuando recibió a Cristo. Vuélvete, arrepiéntete. Tal vez este sea el llamado del Señor para nosotros, que siempre estamos tratando de ver un poco más allá y nos vamos olvidando de sobre dónde se fundamenta nuestra fe. Dice la Biblia: edificándoos sobre la santísima fe de Jesucristo. El creyente debe edificar su vida, o sea, el día a día, el construir la familia, la vida propia, el día a día sobre la fe en nuestro amado Jesucristo. Esta gracia en la cual estamos firmes. Ya sabemos lo que es gracia. Gracia es el favor inmerecido de Dios. Es algo que Dios nos dio sin tener nosotros merecimiento alguno. Eso es gracia. Dar de gracia es dar a alguien que no merece lo que no merece. No es solamente un principio, guarda, el primer principio tal vez de la vida cristiana, sino que debe ser el principio que rige cada día de nuestra vida. De gracia hemos recibido, demos de gracia. Estamos firmes, en el cual estamos firmes. Y estamos firmes es un presente, el tiempo de ahora. No estaremos, no estuvimos, es el presente, estamos. Yo sé que los verbos no es ni mi fuerte, ni seguramente el fuerte de la mayoría, pero es así, ¿cierto? Estamos, primera persona del plural, modo indicativo del verbo estar. ¿Me equivoco? ¿De qué habla este hombre? Bueno, pero es así, es así. Estamos es ahora, y mañana será estamos, y pasado mañana será estamos. ¿Qué pasa con el creyente? Muchas veces vive de glorias pasadas. Yo hice esto, yo logré esto, yo prediqué ante esto, yo enseñé ante estos otros, mi clase de escuela dominical tenía esto, cuando yo hablaba los hermanos venían y me felicitaban, no sé cuántas cosas podemos decir, glorias pasadas. ¿Te sirve para el presente? No, no te sirve. No estuvimos, estamos, y mañana será estamos. ¿Vieron el cartel que hay en algunos lugares donde dice hoy no se fía, mañana sí? ¿Sí? ¿Qué significa eso? Cuando vaya mañana, tampoco se va a fiar, mañana sí. Y el mañana no llega nunca, o sea, no te fía nunca, pero es una manera elegante de decir hoy no te fío. Un presente continuo es ese. Bueno, estamos firmes. Y estamos, yo quiero recalcar, queridos hermanos, de que debe estar presente en nuestra mente, de que basta cada día su propio afán o su propio mal. Recuerdo esto como una de las directrices en la vida de mi familia, de mis padres.
Basta cada día su propio afán. Se dijo eso el día que mi papá se quedó sin trabajo, nosotros éramos chicos y no había sustento, por lo menos inmediato, había que salir a pelearla. Y así se hizo. Y cada día el Señor fue fiel. ¿O no es fiel en tu vida también? ¿No es fiel en tu vida? ¿Cada día? Claro. Basta cada día su afán. El ayer no nos pertenece, ya pasó. O sea, no podés hacer nada sobre esto. Y el futuro todavía no llegó. Es el día de hoy. Decimos esto para los que no son de Cristo. Quiero referirme muy brevemente a aquellos que todavía no tienen a Jesús en su corazón. Entonces, para ellos el presente, el hoy, es decir, bueno, estamos acá y sobrevivimos, mañana veremos, pero con ese dejo de decir, qué sé yo, no sé lo que va a pasar. Ojo que para el cristiano, el vivir el presente no significa que el futuro tenemos miedo que puede pasar y que Dios nos ayude, así como diciendo es la última, yo me abrazo de esto como una tabla en el fondo del mar o en el mar. No, para el cristiano el futuro está en Cristo, está asegurado en el Señor. Pero no me manda la Biblia a preocuparme por el futuro. Basta cada día su propio mal. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Esto es lo importante para hoy. Entonces, para los amigos que no tienen a Jesús en su corazón, que todavía no han tenido un encuentro personal con Jesucristo. Ahora, ¿para qué ese encuentro personal? Es para aprender a vivir por medio de la fe. Y es para recibir por ese mismo medio, la fe en Jesús, el perdón de todos nuestros pecados. De todos. Es para tener paz con Dios. Es para estar justificados ante Dios. Es para no tener en mi corazón nada que lo inquiete. Nada me condena. Soy salvo por su gracia. Su eterno amor me sacia. Amigo, amiga, Jesucristo, el Hijo de Dios, ha hecho las paces con Dios. No Él, sino por nosotros. Y esa paz la construyó, la edificó en la cruz, en el Calvario, ocupando un lugar que Él no mereció ocupar, sino nosotros. Y Él resucitó para justificarnos ante Dios, para que no haya condenación para aquel que está en Cristo Jesús. Ninguna, dice la Biblia. Repito, ninguna condenación. Qué bueno es, bueno, no digo que es bueno ir a un juicio, pero que si nos toca ir a un juicio, saber que no va a haber ninguna condenación para mí. Tranquilo. No temo a lo que diga el juez. Nada me condena. Por mi propia pericia, por mis propios méritos, por mis propias obras, no, porque Jesús, el Hijo de Dios, hizo la paz con Dios en la cruz y estoy justificado por la fe en su nombre. Qué bueno es estar en paz con Dios. El que no está en paz con Dios no sabe lo que es sí estarlo. El que no tiene sus pecados perdonados y vida eterna y esperanza de resurrección no sabe lo que es hasta que no conoce a Cristo. Te invito en el nombre del Señor, como si Dios clamase a través de nosotros, reconciliaos, reconcíliense con Dios. Porque es la única manera de dar paz a un alma atribulada por la infinidad de cosas que nos torturan día a día, que nos acechan día a día, que nos asedian día a día. El Señor te está esperando. El Señor te invita a ir a Él, a entregarte a Él, a creer en Él. Él dio su vida por ti, querido amigo. Él quiere que vivas para Él. Quiere que seas su hijo. Quiere llevarte de la mano al Padre. Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. ¿Estamos firmes en esto, hermanos? Finalmente, para terminar, revisemos nuestro presente. Veamos si algunas cosas básicas de la fe no hemos dejado de practicar o no las hemos tenido por sobreentendidas o ya hechas, porque tal vez nos vamos a admirar y sorprender cuando veamos, no me había dado cuenta que esto dejé de hacerlo. No me había dado cuenta que
Estas cosas me hicieron tanto bien cuando conocí a Cristo. Y ahora estoy como al principio, no dándome cuenta que el Señor no ha cambiado. Es el mismo. Y Él me quiere llevar de la mano, porque Él ha prometido que si se iba al cielo, como se fue, iba a volver otra vez, para que donde Él esté, también nosotros estemos con Él. Y conocemos el camino. Tomás preguntó, ¿cuál es el camino? No lo conocemos. Y el Señor le dijo, Tomás, yo soy el camino. Jesucristo es el camino a la vida eterna, a la paz con Dios, al perdón de los pecados. Te rogamos en nombre de Cristo, transítalo por la fe en su nombre y tendrás paz con Dios para toda la vida. Que Dios nos bendiga. Amén.